En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La escalada de enfrentamientos que vemos entre India y Pakistán alcanza un punto de ebullición que capta la atención sin duda de quienes se interesan por la geopolítica internacional. Hablar de guerra entre estas dos naciones, evidentemente tan poderosas y con tantas consecuencias y tantas repercusiones y se enzarzan en uno de esos conflictos bélicos, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Desde luego, tenemos ahora mismo un escenario de riesgo palpable, además magnificado en cuanto a su preocupación por un factor verdaderamente relevante. Ambos poseen arsenales nucleares. Hay que recordar que la raíz de la rivalidad se encuentra en la partición del imperio indio de Reino Unido, ese subcontinente que en 1947 alcanza la independencia y que los británicos deciden separar en varios países según la confesión mayoritaria en cada uno de ellos. La India para los hindúes, Pakistán oriental y Pakistán occidental, el oriental ahora es Bangladesh, para los musulmanes. Sin embargo, quedan pleitos pendientes. Es el caso de Cachemira, que reivindican en su totalidad ambos países y que ahora mismo ejercen apenas sobre una parte de ella fragmentada sus respectivas soberanías. En medio, además, tenemos otro gigante que también preocupa si llegara a intervenir en un conflicto como es China. Es un conflicto con múltiples dimensiones: territorial, pero también religioso, nacionalista, identitario, y ha sido hasta ahora ya detonante de varias guerras y de crisis constantes. Las represalias directas que ha tomado India sobre Pakistán a cuenta de su legítimo derecho invocado por parte de las autoridades indias, por lo que consideran un ataque, el de los 26 turistas indios asesinados en Cachemira, presuntamente por un grupo terrorista según Pakistán, pero con la aquiescencia del gobierno pakistaní según Nueva Delhi, ha sido el detonante, para una escalada en la que han seguido ataques, misiles, drones, intercepciones, ataques a sistemas antiaéreos, derribos supuestos de aviones. En cualquier caso, se está cruzando el umbral que mantiene contenidos los riesgos de guerra y la diplomacia parece que tiene cada vez menos lugar en este conflicto. Y todo esto aumenta el error de cálculo. Y si hay un error de cálculo entre dos potencias que se odian y que además tienen arsenal nuclear cada una de ellas, estamos en un problema. La teoría de la disuasión nuclear postula que el riesgo de destrucción mutua asegurada previene que haya una guerra a gran escala, pero no sabemos hasta qué punto el fanatismo, porque en este caso el odio entre ambos contendientes es extremo, o la evolución del conflicto, si alguno ve la supervivencia de su nación en peligro, o incluso si resulta que hay un error a la hora de hacer algún ataque, porque el error humano no se puede descartar, podemos estar ante un verdadero problema. Es cierto que India tiene una doctrina de no ser el primero en usar armas nucleares, la tienen consagrada en su constitución. Sin embargo, no todos los políticos con poder dentro de la India están de acuerdo. Se ha mencionado ya mucho este extremo y la necesidad de cambiarlo, según ellos. Es deseable que ante lo que denominan como una agresión persistente por parte de Pakistán se evite ese no seamos los primeros, pero es que además, por la parte que corresponde a Pakistán, ni siquiera hay una cautela de este tipo. Podrían, por tanto, recurrir directamente a armas nucleares si perciben una amenaza existencial para el país o una desventaja en una guerra convencional que fuera abrumadora. Y a todo esto, como decíamos, el tercer vértice del triángulo es China, que está al norte de ambos y que, sin embargo, no mantiene una posición neutral, porque hay que recordar, es aliado de Pakistán en muchos de sus proyectos más relevantes, como la salida hacia el Índico y la llegada a través del Índico y, por tanto, de territorio de Pakistán, o de materias manufacturadas por China, o de materias primas, de petróleo, de crudo especialmente. China pide moderación en sus declaraciones públicas, pero lo hace con la boca pequeña, porque su apoyo a Pakistán es un factor subyacente en el equilibrio de poder regional que es muy evidente. Además, sabemos, es la segunda potencia económica, una de las mayores militares del mundo, también tiene arsenal nuclear, con lo que verdaderamente
el contexto es verdaderamente complicado. Nos preguntamos, ¿estamos al borde de una guerra? Pues si por guerra entendemos un conflicto a gran escala que busca la derrota total del adversario, pues probablemente no, y probablemente esa disuasión nuclear ahora mismo actúa de prevención, pero es evidente que si por guerra entendemos ataques mutuos, pues ya está sobre la mesa, porque se está desarrollando ya esos ataques entre uno y otro contendiente, ataques que pueden ser híbridos, ya lo saben, en la guerra moderna, selectivos, y ese riesgo que presentan las escaladas de este tipo puede dispararse, puede descontrolarse por fallos de comunicación, por errores de cálculo, y eso nos llevaría a acabar entrando en algo más serio, aunque fuera de forma involuntaria. En medio de las tensiones, pues también hay quien habla incluso de, dándole una vuelta de tuerca, de cuestiones llamativas, que igual no se repara a menudo cuando se piensa en estos dos enemigos, y es que India, el país más poblado del mundo ahora mismo, tiene dentro de su territorio la mayor población islámica del mundo. 400 millones de indios son musulmanes. ¿Quién sabe si llega un enfrentamiento entre Pakistán, serán quinta columnistas o no lo serán? ¿Qué pesará más? ¿Su país o pesará más su religión? La escalada actual de India y Pakistán tiene muchas derivadas, es especialmente grave porque se produce en la zona más poblada de la Tierra, porque se produce con dos enemigos con capacidad de destruirse de forma nuclear, con los millones de víctimas que esto traería, pero con el peligro que además supondría romper ese tabú en un enfrentamiento directo, porque el de uno hacia otro en relaciones asimétricas ya lo rompió Estados Unidos en 1945. En cualquier caso, esperemos no llegar a ese extremo, esperemos no llegar a ver enfrentamiento de índole nuclear entre estas dos grandes potencias, porque será desde luego un primer paso hacia algo muy muy feo. Vamos ya a hacer una parada. A la vuelta, titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las informaciones más relevantes del ámbito geopolítico. Primero, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva fumata negra en el Vaticano en la mañana del segundo día de cónclave para elegir papa. Una nueva fumata negra ha salido este jueves por la mañana de la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina. Cientos de personas se han congregado en la plaza de San Pedro del Vaticano a la espera de que el segundo día de cónclave termine con la ansiada fumata blanca que anuncie Habemus Papam. Por segundo día de cónclave, los 133 cardenales electores se han vuelto a encerrar este jueves en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Francisco, después de la primera fumata negra de ayer miércoles, que anunció que ninguno de los purpurados había logrado la mayoría necesaria para convertirse en el nuevo papa de la Iglesia Católica. Se dispara la tensión entre India y Pakistán. La tensión continúa mientras Islamabad sopesa una respuesta al ataque aéreo indio que provocó la muerte de 31 civiles y dejó a 57 heridos. La comunidad internacional continúa haciendo llamamientos a la desescalada por temor a un conflicto entre estas dos potencias nucleares. En este contexto, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqi, realiza una visita oficial a India después de haber viajado el pasado lunes a Pakistán en un intento de mediar en la actual escalada de tensiones entre Nueva Delhi e Islamabad. Europa celebra el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. 80 años de la capitulación de Berlín y de la derrota de los nazis en Alemania, que dio lugar al final de la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo, aunque en Rusia el día grande de las celebraciones es mañana viernes 9 de mayo. Allí en Rusia, Putin y los mandatarios invitados a los festejos, entre los que se encuentra el presidente chino Xi Jinping, asisten a un concierto en el Kremlin. Esta medianoche ha entrado en vigor el alto el fuego de 3 días anunciado por Rusia. Alto el fuego con motivo de esa celebración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que entra en vigor sin que Kiev se haya sumado a la iniciativa. El cese de hostilidades estará teóricamente en vigor hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo. En Ucrania, entre tanto, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, vota el acuerdo de explotación de minerales que el gobierno de Zelensky firmó la pasada semana con Estados Unidos. Estados Unidos precisamente firma este jueves un importante acuerdo comercial con Reino Unido. El presidente estadounidense ha anunciado una rueda de prensa desde el despacho Oval para firmar un acuerdo comercial bilateral con Reino Unido. Acuerdo, ha dicho Trump en su red social, completo y exhaustivo, que cimentará la relación entre ambos países durante mucho tiempo. Seguimos en Estados Unidos porque comparece en el Senado el cofundador de OpenAI. Sam Altman comparece ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense en una audiencia centrada en asegurar la hegemonía estadounidense en la carrera por la IA y poner salvaguardas a una tecnología que avanza a pasos agigantados y que puede convertirse en una amenaza si alcanza capacidades autónomas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahondamos en la información, ampliamos con Crónicas, Blanca. Y seguimos sin papa después de 3 votaciones que han acabado con una segunda fumata negra. El mundo entero mira a la chimenea del Vaticano con la esperanza de ver el humo blanco que de momento se sigue haciendo esperar como mínimo hasta esta tarde. Pablo Giannone. Ha habido un ápice de esperanza cuando ha brotado un fino hilo de humo blanco que finalmente se ha tornado negro a mansalva. La multitud de la plaza de San Pedro se ha empezado a dispersar, decepcionada, y de momento a la espera hasta la próxima reunión del cónclave, que será a las 4:30 de la tarde. A partir de este momento se celebrarán otras 2 votaciones. Si de los 133 cardenales, 89 votan a favor de un nombre, entonces podríamos acabar poniendo rostro al nuevo papa tras ver el humo blanco en torno a las 7 de la tarde. De momento, aunque existe cierta desesperación por la tardanza, estamos dentro de los tiempos que cabía esperar. La mayoría de pontífices han sido elegidos al cabo de varios días, como fue el caso de Juan XXIII. Otros lo lograron con más rapidez, como Juan Pablo I o Benedicto XVI, que necesitaron 4 votaciones en 2 días. Si se repitiese este último esquema, tendríamos fumata blanca esta tarde. Si no, cabría esperar a mañana
mañana y a otras 4 votaciones más. Toda esta espera en medio de especulaciones sobre quién puede ser el nuevo Papa, una incógnita que es difícil de esbozar teniendo en cuenta el secretismo del Vaticano. Recordemos que el secretario de Francisco, Cardenal Parolin, es el nombre más sonado hasta el momento. Si no saliese elegido hoy, su nombramiento podría peligrar y con él quizá el continuismo más fiel al legado de Francisco. Todas las miradas están puestas este jueves en el Vaticano, pero también en Washington. Allí, dentro de unas horas, el presidente estadounidense Donald Trump anunciará un importante acuerdo comercial con el Reino Unido. Paloma Arnaldos. El presidente estadounidense anunciará hoy el primer gran acuerdo comercial tras iniciar su particular guerra arancelaria. Acuerdo alcanzado con Reino Unido y que reducirá los aranceles anunciados por Trump a las exportaciones británicas. Estados Unidos, recordemos, es el mayor socio comercial de Reino Unido con exportaciones británicas por valor de casi 234.000 millones de euros. Este pacto incluirá, según adelanta la prensa británica, una rebaja de los gravámenes a la industria automovilística y permitirá un mayor acceso del sector agroalimentario estadounidense al Reino Unido. Londres, por su parte, se ha ofrecido a reducir los aranceles a los coches americanos y también a algunos productos agrícolas, aunque el Ejecutivo británico sí que descarta modificar su regulación en materia de producción alimentaria para permitir la entrada de productos como el pollo clorado, prohibido en Reino Unido y en la Unión Europea. Tanto Trump como el primer ministro Keir Starmer tienen previsto ofrecer más detalles este jueves sobre el acuerdo, el primero alcanzado por Estados Unidos tras el llamado Día de la Liberación. El propio Trump ha asegurado en su red social, Truth Social, que el acuerdo con Reino Unido es un acuerdo completo y exhaustivo que cimentará la relación entre ambos países durante mucho tiempo. Para Trump es un honor, asegura, que el Reino Unido sea su primer anuncio y adelanta, le seguirán muchos otros acuerdos que se encuentran en serias fases de negociación. Este próximo sábado, Estados Unidos y China celebran en Ginebra su primera ronda de negociaciones desde que la Casa Blanca iniciara su guerra aduanera contra China, que ha desestabilizado el comercio internacional, afectando a los mercados financieros y causando preocupación por las cadenas de suministro globales. Y a medianoche ha entrado en vigor un alto el fuego unilateral entre Rusia y Ucrania con motivo de la celebración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Gemma González. Un alto el fuego de 3 días en Ucrania declarado unilateralmente por Putin ha entrado en vigor esta pasada medianoche en un momento en el que Rusia se prepara para conmemorar el aniversario de su día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Alto el fuego, dicen desde Ucrania que Moscú se habría saltado ya que solo 3 horas después de su entrada en vigor. Desde Kiev aseguran que Moscú ha lanzado bombas guiadas sobre Sumy, en el norte de Ucrania. El periodo de 3 días que Putin eligió para el alto el fuego coincide con las conmemoraciones del día de la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo un desfile militar tradicional programado para mañana viernes. Se espera que al evento de alto perfil atiendan líderes de varios países que son amigos de Rusia, incluyendo el presidente chino Xi Jinping. Desde Ucrania, sin embargo, advierten de que no pueden ser responsables de lo que suceda en el territorio de la Federación Rusa y que, por tanto, no pueden garantizar la seguridad de los líderes mundiales que acuden a estas celebraciones. Aunque Rusia ha rechazado la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, el alto el fuego unilateral alrededor de la celebración del Día de la Victoria es la segunda tregua a corto plazo que Vladimir Putin ha anunciado en menos de un mes. Durante la Pascua, el líder ruso anunció que instruyó a sus tropas a detener toda actividad militar durante unas 30 horas. Ucrania acusó a Rusia de violar la tregua, aunque sí dijo que los combates se habían ralentizado en algunas partes de las líneas del frente. Por cierto, que la Rada Suprema o Parlamento ucraniano vota este jueves el acuerdo de explotación de minerales que el gobierno de Volodymyr Zelensky firmó la pasada semana con Estados Unidos. Acuerdo alcanzado tras varios intentos y modificaciones y que prevé la creación de un fondo de inversión y reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania. El tratado no menciona ninguna obligación de deuda de Ucrania con Estados Unidos ni cambia el curso de la integración europea de Kiev. Tampoco incluye garantías formales de seguridad de Estados Unidos para Ucrania, algo por lo que Kiev había insistido. No obstante, el pacto vincula económicamente a Estados Unidos con Ucrania, un incentivo para Washington a trabajar para la estabilidad de la nación europea. Con el acuerdo que hoy votan en el Parlamento ucraniano, Kiev se compromete a dar preferencia a Washington en las explotaciones de sus recursos naturales. Entre los minerales incluidos están los elementos de tierras raras, pero también el petróleo
y el gas natural. No se incluyen los recursos que ya son fuente de ingresos para el Estado ucraniano. Además, Ucrania sigue siendo totalmente soberana en sus decisiones de determinar qué se puede extraer y dónde. Y las tensiones entre India y Pakistán van en aumento. Esta madrugada Pakistán afirma haber derribado 12 drones indios que han acabado con la vida de un soldado y herido a otros 4. Entre tanto, India no confirma la información y su ministro de Defensa afirma que su país solo seguirá con la escalada si Pakistán recrudece la situación. Pablo. Este solo es uno de los asuntos en los que ambos países no se ponen de acuerdo. India insiste en que quiere acabar con los enclaves que los terroristas artífices del ataque utilizaron como plataforma para bombardear la Cachemira india hace una semana. Mientras tanto, Pakistán insiste en que Nueva Delhi ha acabado con las vidas de civiles inocentes y que Islamabad no tuvo nada que ver con el atentado de la semana anterior. Ahora, como decimos, India afirma que solo asestará otro ataque si Islamabad lo hace. De momento, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha dicho que India debe pagar el precio por los últimos ataques. Anoche India cometió un acto de agresión, un grave error por el que tiene que pagar el precio. Quizás pensaban que nos rendiríamos, pero olvidan una cosa, que con la gracia del todopoderoso Alá somos una gran nación, con gente valiente, firmes en nuestra determinación. En medio de esta posible escalada, Donald Trump ha repetido que el conflicto debería parar y que está dispuesto a ayudar. Mi postura es que me llevo bien con ambos, los conozco muy bien a ambos, quiero que lo resuelvan, quiero que paren y ojalá puedan parar ya. Han ido ojo por ojo, así que ojalá puedan parar ya, pero conozco a ambos. Nos llevamos muy bien con ambos países, tenemos buenas relaciones con ambos y quiero que paren. Y si puedo hacer algo para ayudar, lo haré. Allí estaré. A la lista de líderes observadores se suma el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha agradecido por X su rol de mediador en el conflicto, buscando la desescalada. Finalmente, Sharif ha anunciado que Islamabad protegerá su soberanía e integridad territorial a toda costa. Vamos a repasar las principales cabeceras internacionales, cómo nos cuentan las noticias que están llegando a nuestra redacción según su sesgo nacional y empresarial. Un desempeño que desarrollan cada día para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de Donald Trump y de ese alto el fuego con los hutíes de Yemen después de semanas de bombardeos y polémicas bochornosas como el Signal Gate. Recordemos la sonada filtración de información de seguridad que reveló bastante poca profesionalidad por parte de altos cargos como el asesor de seguridad nacional o el jefe del Pentágono, que filtraban planes a través de Signal. Pues bien, a este cese del fuego ha seguido un gran asombro, al menos según Pablo, The Times of Israel. Y es que los funcionarios israelíes siguen preocupados ante la posibilidad de que los hutíes lleven a cabo movimientos que califican de sorpresivos. Aún así, Trump insiste en hablar de victoria y ese hecho, esa afirmación, la recoge Fox News. El medio alineado con el republicano destaca ese triunfante tono con el que Trump aborda su retirada del conflicto contra los hutíes, pero el rotativo es precavido, eso sí, advierte que los expertos consideran que los hutíes podrían no mantener su posición. Y miramos al medio de Atlantic, cuyo editor jefe, por cierto, fue quien reveló algunas conversaciones informales entre el asesor de seguridad nacional y el jefe del Pentágono. Este medio, que es bastante crítico con el gobierno republicano, no ve en ninguna parte esa victoria de la que se jacta Donald Trump y dice que aunque Estados Unidos se ha retirado del conflicto con los hutíes, no le ha puesto fin. Los hutíes capitularon y prometieron no atacar a más buques estadounidenses, dice el medio. A cambio, prosigue Estados Unidos cesará su guerra aérea contra los hutíes. Pero esto, asegura el rotativo, en ningún momento asegura el fin del conflicto, meramente la parálisis de su participación. De hecho, las actuaciones de los hutíes contra Israel podrían continuar y viceversa. Por eso el New York Times dice que aunque Estados Unidos se ha retirado, Israel
Israel sigue en peligro, sobre todo después de que los hutíes hayan demostrado su capacidad para atacar el aeropuerto más importante de Israel. Siguiendo esta línea, el medio Haaretz, desde Israel, emite una crítica hacia su propio país. Quizá el grupo chiita no es una superpotencia, dice el rotativo, pero ha golpeado a Israel donde realmente le duele. A los israelíes, prosigue, les gusta ridiculizar a los hutíes como un enemigo que representa más una molestia que una verdadera amenaza. Pero esta semana los islamistas yemeníes, dice, han demostrado que sí que son una amenaza. Quizá por eso es probable que la ayuda de Estados Unidos se eche en falta. Aún así, el mismo medio israelí Haaretz dice que Netanyahu podrá soportar el cambio radical en la postura de Donald Trump. Lo que no podrá soportar, eso sí, será una traición en Irán. El medio se refiere a esas conversaciones en materia nuclear que Estados Unidos e Irán llevan semanas manteniendo. Eso sí, quizá el medio en este caso se aventura un poco al hablar de traición. Ahondamos en el ataque indio a Pakistán, que ha llevado al primer ministro pakistaní a prometer represalias contra Nueva Delhi. En medio de esa escalada, el rotativo británico The Guardian dice en un artículo que el ataque con bomba de Modi contra Pakistán llega al corazón del gran dilema de la India. El medio británico informa de que este ataque contra Pakistán ha sucedido el mismo día en que Nueva Delhi había firmado un acuerdo comercial con Londres. Esto, dice el medio, revela una nación ansiosa por pavonearse en el escenario mundial, pero está obstaculizada por la enemistad regional y la historia. India, prosigue el medio, tiene un gran atractivo como potencia global en ascenso. Es el país más poblado del mundo y su principal economía destaca por su rápido crecimiento. En contraste, las operaciones militares contra Pakistán y la Cachemira administrada por Islamabad demuestran cómo la India continúa estancada por la inestabilidad en su vecindario y es rehén de su historia. A todo esto, Fox News pone el foco en que Donald Trump ha ofrecido ayuda a India y Pakistán en medio de este creciente conflicto. Quiero que se detengan, han sido las palabras de Trump. Si puedo hacer algo, prosigue, para ayudar, lo haré. Según el medio conservador, el presidente Donald Trump quiere que India y Pakistán cesen los combates y está abierto a ayudar a ambos países a negociar un acuerdo de paz. Cambiamos el foco porque la Unión Europea anunciaba su plan para acabar con las importaciones de gas ruso para 2027, una medida que se celebra desde The Kiev Independent. Aunque eso sí advierte que estas medidas suceden 3 años después del inicio de la guerra, quizá indicando que podría hacerse con un poco más de antelación. El plan pretende empezar a finales de 2025. Incluye la prohibición de todos los contratos de venta existentes, tanto por gasoducto como de gas natural licuado. Y mientras estas relaciones comerciales se rompen de forma definitiva y se abren nuevas líneas en los mercados, el presidente chino Xi Jinping visita Rusia junto a otros 30 líderes mundiales. El motivo: conmemorar el 80 aniversario desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la visita es probable que Jinping y Putin se reúnan para hablar del gasoducto Power of Siberia 2, que va con retraso. Informa sobre ello The Kiev Independent asimismo. La infraestructura estaba prevista para comenzar en 2024, pero ha sido retrasada debido a problemas de construcción y disputas diplomáticas. El gasoducto propuesto, dice el medio, fortalecería la capacidad de Rusia para exportar gas a China, algo cada vez más importante para Rusia, dada la postura de Bruselas. A Rusia, podríamos decir, le corre prisa. Y es que los obstáculos para Rusia ahora mismo no son pocos, ya que sí podría andarse con cautela al estrechar lazos con Rusia, teniendo en cuenta que ahora China pretende acercarse a Europa. Este es precisamente el punto de vista que nos deja el New York Times. El rotativo estadounidense es claro al respecto. Esta visita del presidente chino a Rusia podría complicar el nuevo cortejo, dice, de China a Europa, agudizado, ya saben, a raíz del terremoto arancelario que Donald Trump ha asestado contra todas las economías del mundo. Aún así, según algunos medios, como The Washington Post, Xi Jinping parece dispuesto a fortalecer esos lazos que tiene de largo recorrido con Vladimir Putin. Lo demuestra el hecho de que haya acudido a ese desfile el presidente ruso en medio de las celebraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Donald Trump se resiente en la Casa Blanca, ya que, según el rotativo estadounidense, el presidente tenía la esperanza de separar ambos países, que de momento parecen encaminados a mejorar sus vínculos. Y precisamente esto es algo que destaca el medio chino de South China Morning Post, que podría calificarse como portavoz semioficial de Pekín. En medio de esta visita, Jinping se reunirá con Putin para, en palabras del presidente chino, tener un intercambio profundo de puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, la cooperación práctica y también los principales asuntos internacionales y regionales de interés mutuo.
En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. La Francia de ultramar representa el 18% de todo el territorio de la República Francesa y el 4% de su población. 120.000 kilómetros cuadrados que están compuestos por islas y archipiélagos dispersos por el Océano Pacífico, el Índico, algo por el Atlántico. Cada región tiene su historia, su cultura, su población. Comparten un pasado colonial y un presente diverso. Al final, Francia, es un hecho, es el último país de Europa que conserva la huella de su antiguo imperio. Y de ello hablamos ya, sobre todo, cómo se relaciona con la proyección geopolítica de Francia y de Europa de forma vicaria. Hablamos de ello ya con Alfonso Pérez de la Osa, que es decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Francia se describe a sí misma, Alfonso, como una potencia de equilibrios. ¿Qué implica esa noción en la práctica, en su política exterior? ¿Cómo busca aplicar ese concepto a un escenario internacional complicado, ¿no? Marcado ahora mismo por una multipolaridad extraña? Sí, así es. Emmanuel Macron plantea su presencia en el Indo-Pacífico no como una rivalidad directa con China, y sabiendo que China, y lo ha manifestado en más de una ocasión en sus discursos, estaba tomando demasiada hegemonía en la zona del Indo-Pacífico, lo que propone es una potencia de equilibrios, es decir, todas aquellas potencias, Estados Unidos, China,
Francia, sabiendo que no puede competir a nivel de China y Estados Unidos, pero consciente también de que tenemos que llegar a un entendimiento en una zona en la que es importante garantizar una navegación segura, un respeto de los derechos fundamentales, unos valores franceses europeos, que quiere ser un poco el estandarte de ello. Con lo cual, sin entrar en una rivalidad directa, haciendo comprender a esas potencias que tenemos que entendernos todos en ese territorio. Claro, porque lo mencionas bien, es una región caracterizada por una competencia brutal entre los dos actores que se quieren repartir el mundo ahora mismo o que quieren luchar por la hegemonía, Estados Unidos, China, también India, que está ahí. No mencionemos India, que lo que tiene encima, pero bueno, no estamos hablando de ello ahora mismo, aunque todo está relacionado. ¿Cómo busca Francia mantener esos equilibrios a través de alianzas, de diplomacias, pero a la vez también de presencia militar? Porque parece que, teniendo en cuenta ese escalafón quizá inferior a China, a Estados Unidos, pues tiene que ser muy sutil, ¿no? Así es, con esa diplomacia francesa que parece que la redefinimos actualmente en el panorama internacional, con una presencia de entendimiento, de respeto, como digo, de valores europeos, con un apoyo también de los 26 Estados miembros de la Unión Europea. Recordemos que Francia tiene una situación privilegiada porque es el único país de Europa que se encuentra con una situación así en el Indo-Pacífico. Con lo cual, transmitiendo esos valores, haciendo comprender también que los quiere respetar, pero no nos olvidemos de la disuasión y de los 5 países con potencia nuclear en la zona. Hablabas hace un instante de India, Pakistán, pero no nos olvidemos de China, Estados Unidos y Francia. Con lo cual, la necesidad de seguridad, de entendimiento, de tranquilidad en la zona del Indo-Pacífico es importante. ¿Cómo equilibran, Alfonso, las autoridades galas esos intereses de la metrópoli, proyección de poder, recursos estratégicos, presencia, ¿no?, internacional, con las aspiraciones, pues a lo mejor de autonomía de algún territorio, desafíos internos? Supongo que cuando uno está muy lejos de su metrópoli puede sentirse desatendido. Así es, Francia, además tradicionalmente como Estado jacobino, que decía el Consejo de Estado a la hora de transmitir las órdenes que no había ningún problema con la cuestión de la centralización, que las órdenes pasaban con la rapidez de la corriente eléctrica, a nivel de cuando defendía ese espíritu jacobino. Y es cierto que Francia ha tenido que hacer frente a esos territorios, departamentos y regiones de ultramar y colectividades de ultramar, como se llaman tras la reforma legislativa francesa, a figuras de autonomía, figuras de concesiones en determinados aspectos, salvo siempre la seguridad y la defensa, que ha querido mantenerla junto con la justicia y el euro. La parte económica, que no solo Francia mantenía la estabilidad en la famosa África que le pertenecía, sino también ha garantizado siempre y garantiza la estabilidad económica en estos países. ¿Qué es lo que le preocupa en definitiva? Dice que un Indo-Pacífico donde la economía esté garantizada, donde la seguridad esté igualmente protegida y donde también podamos de manera asociada luchar contra los fenómenos de cambio climático, que esa zona también está especialmente acuciada. Podemos llegar a entendernos todos. Es una potencia de equilibrios que además has dicho, porque pone el énfasis Macron en esa famosa doctrina suya en la S. Sí. Los equilibrios. No quiere entrar, no quiere tampoco decir que vamos a ser completamente abnegados al poder de cualquiera de las potencias, pero sí nos tenemos que entender. Nos lo explicabas, lo has mencionado, departamentos, regiones y colectividades de ultramar, ¿no? Hay distinciones, cada una tiene una peculiaridad. Se han redibujado con esta... ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué subyace? ¿Qué idea o qué planteamiento a futuro para ellas subyace en esa reorganización? Pues primero, no poder identificarlos a la noción de departamento y región propiamente francesa con unas competencias muy específicas. Al tener una figura más particular y la denominación de colectividades de ultramar permite ya ver por qué les va a garantizar pues que tengan un sistema de organización diferente, que la relación con el gobierno francés sea dispar, menos en esas 3 cuestiones, en otras competencias donde les da mayor autonomía. Se ha venido a decir en algunas ocasiones que varias de esos departamentos, regiones de ultramar estaban optando ya por una supuesta autonomía extrema llegada a la independencia. Yo creo que son colectividades que son muy conscientes que pertenecen a Francia y que ello les puede abrir muchísimas puertas. Supongo que además es que ninguno será tonto y dirá, pues por lo menos con esto sé cómo estoy, si estoy solo no me voy a poder defender. Y apuntas además ahí una situación, no solo si me quedo en ese caso, en ese contexto, pero es que pueda venir cualquiera de estas potencias decir, ahora con esa polderización que está, como sabes, China a través del reflote de los islotes que considera y reclama para sí, pues ganando autonomía, generándose más mar territorial y zonas económicas exclusivas. Recordemos que Francia tiene la segunda
superficie en zona económica exclusiva más grande del mundo, después de Estados Unidos. Es tremendo. Y el 93% de esa zona exclusiva económica francesa se encuentra en el Índico y en el Pacífico. Exactamente. Es un dato importante. Al final, Francia, supongo, capitaliza ese inmenso espacio marítimo en términos de recursos, de capacidad de vigilancia, de proyección, de poder diplomático, pero también naval, ¿no? Es un activo tremendo. Es un activo tremendo y además lo tiene estructurado, divididas en esas famosas 5 zonas militares y donde lo que quiere es contar con bases que garanticen esa seguridad. Estamos hablando de suelo francés. Has mencionado antes la Unión Europea. Claro, a mí me llama la atención porque los franceses son muy suyos, vamos a decir. No sé si me entiendes, este es un concepto muy intangible, pero ¿cómo se coordina, si es que se coordina, su estrategia en esa proyección tan lejos de Europa con la Unión Europea, con la acción exterior de la Unión Europea? Macron lo ha llevado en numerosas ocasiones a la Unión Europea, este concepto de soy la puerta de Europa al Indo-Pacífico y podemos ir de la mano para garantizar que sigan permeando esos valores europeos, que en definitiva es lo que queremos proteger en una zona pues que puede llegar a ser un polvorín. Rafael, déjame que lo explique en el sentido de que esto puede en un momento dado, con lo cual si garantizamos el Estado de Derecho, si garantizamos la legalidad internacional, los derechos humanos, que Francia quiere ser estandarte también de protección de los derechos humanos en este territorio, pues con el apoyo de la Unión Europea lo pueden conseguir. Es muy llamativo porque al final da la sensación de que es el motor de la política europea transcontinental, Francia. Y es un padre fundador de la Unión Europea. Con lo cual, que tiene en cuenta efectivamente París-Berlín, tantas cosas, ¿verdad? Tantas relaciones que surgieron, como sabemos, para pacificar la relación alemana y francesa, y el hecho de que Francia sea quien tiene ese aperturismo hacia el Indo-Pacífico y conseguir también, si me permites, poner a Europa de nuevo en el mapa internacional. En el mapa internacional significa que pues estamos viendo las relaciones entre Rusia y China, Estados Unidos, ¿dónde queda ahí la Unión Europea? Tenemos que garantizar que tenemos una presencia y somos un auténtico actor mundial donde tenemos algo que decir y nos tienen que sentar a la mesa. Es que la verdad, ahora mismo tienes razón, ahí tenemos un déficit fundamental dentro de la Unión Europea. Te pregunto algo que si fueras el embajador de Francia te resultaría incómodo, pero ¿no hay tensión, digamos, ética por seguir teniendo posesiones de ultramar que al final son la herencia de un imperio colonial? Sí, efectivamente, si lo podemos ver desde esa percepción, podemos llegar a ver una tensión, pero si lo vemos como una proyección más, como un reconocimiento de ese poder francés / europeo, área de integración legal, como es la Unión Europea, una presencia que pueden ser ustedes, territorios, colectividades de ultramar, portavoz de esos valores europeos que surgieron después de 1945, donde quisimos sembrar la paz. Que es cierto que luego nos dormimos un poquito en los laureles, es decir, esos dividendos de la paz, pensamos que nunca más podría haber conflictos. Ahí tenemos Ucrania, ahí tenemos Gaza, ahí tenemos India y Pakistán, ahí tenemos otras potenciales tensiones que están creciendo en el mundo. Corrígeme si no estoy en lo cierto, me parece que de todos los territorios de ultramar franceses, tan solo la Guayana francesa tiene una integración absoluta dentro de la Unión Europea. Sí, parece una paradoja, pero es Unión Europea, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, depende también de la filosofía de cada uno de los países. Pierre-et-Miquelon, pues tradicionalmente Mayotte, Polinesia Francesa y Nueva Caledonia han sido siempre aquellas que se han sentido más distantes y con lo cual en algún momento eso ha podido alimentar unas ansias de una autonomía extrema, ¿no? Incluso a nivel de negociación porque saben lo que valen. Pero también es cierto que si son conscientes de su valor, también son conscientes del gran valor que les ha aportado Francia. Claro. ¿Qué desafíos se encuentra Francia cuando intenta ser esa potencia de equilibrios? ¿Cuáles son sus dificultades? Porque la región es compleja, es volátil, es un polvorín, Alfonso. Sí. Pues primero que tradicionalmente el país aliado ha sido Estados Unidos. Con lo cual los aliados, que hay ese detalle, si me permites, de la Estatua de la Libertad, ¿no? Es decir, ese regalo recíproco, tienes una pequeña manifestación en el Sena y la grande que conocemos todos. Esa, por un lado, hemos sido siempre países aliados y por otro lado, no quiero rivalidad directa con China, pero nos tenemos que entender. En este tablero de ajedrez jugamos todos y tenemos que estar presentes. ¿Cuál es el dilema principal? El conseguir tener un entendimiento con todos los países sin querer imponerse, pero sí queriendo de algún modo imponer esa doctrina Macron, que es un
unos equilibrios entre todos. Es curioso, supongo que es una cuestión de anglosajones que son también muy suyos, por seguir repartiendo, que no esté, por ejemplo, teniendo esa presencia que tiene en la zona en AUKUS. Por ejemplo, sí, cuando AUKUS al final... Y se sintió excluida, se sintió excluida sabiendo que además con Australia, bueno, sobre todo sus dos principales socios en la zona, principales, realmente aliados de siempre, son Japón y Corea del Sur. Realmente han sido siempre los que van prácticamente de la mano de Francia. Y luego los demás actores han tenido siempre una manera u otra de dimensionarlo y en ese contexto sentirse excluida de esa asociación, pues sí que es lo que le hizo reaccionar, de hecho. Fue, si no recuerdo mal, en 2018 cuando esa asociación se hizo y fue en 2019 cuando él plantea su estrategia de Indo-Pacífico, porque se sentía excluido de ese panorama y dice, no, Francia tiene algo que aportar aquí, ciertamente no al nivel de las otras dos superpotencias, como comentamos, pero sí tengo algo que decir. ¿Cómo crees, Alfonso, que ve Francia el futuro del orden multipolar que se está reconfigurando? A mí me da la sensación de que es un país, y tiene muchos argumentos para ello, con grandeur. Sí. ¿Es realista o es aspiracional? Pues te diría que ambos. Es realista porque es cierto que los territorios existen y es aspiracional porque también es cierto no tiene el peso específico en la zona que puedan tener, por ejemplo, China o Estados Unidos. Entonces, es ambos. Yo creo que sí que puede aportar. Es un país que ha sido siempre estandarte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y lo ha llevado muy a gala. Y sí puede aspirar a aportar ese equilibrio. Lo que ocurre es que tenemos una gran rivalidad estadounidense y China y tendremos que ver a dónde nos lleva. Es evidente que el mundo ha basculado al eje Asia-Pacífico, lo sabemos todos, y por eso tiene más interés si cabe todo lo que estamos hablando. Pero el futuro de la Unión Europea, entonces, está, el futuro como potencia global, vamos a decir, en manos de Francia, de cómo gestione ese papel en una zona que es la que está marcando el futuro del mundo. No llegaría a decir esto. Es decir, yo creo que el futuro de la Unión Europea está en los europeos. Los propios europeos que tienen que ser conscientes, sin complejo alguno, del papel que pueden desempeñar a nivel internacional. Tenemos que seguir luchando para ser invitados a esa conversación. Y para ello, pues naturalmente, muy firmes en un liderazgo europeo que nos permita decir ampliamente lo que planteamos y, por otro lado, también una diplomacia europea que es la que consiga pues, resolver los conflictos que nos rodean. Sí, pero fíjate, la auctoritas no nos ha faltado. El componente de voz ética de los derechos no le ha faltado a la Unión Europea en ningún momento hasta ahora, pero el peso real no se ha tenido, quizá por la falta de un ejército que pone sobre la mesa, y aquí de nuevo Francia asume un papel importante, es la única potencia nuclear de la Unión Europea y te da otra vitola. Al final falta unión política en Europa para conseguir ese papel, pero falta también algo que puedas esgrimir, aunque parezca triste, pero más allá de tu autoritas moral. Así es, yo creo que estás poniendo de relieve la fragmentación que existe interna en algunas dimensiones y es esa fragmentación con la primera contra la que tenemos que luchar. Primero entendernos en el seno europeo para luego poder tener un peso específico importante fuera. La labor interna es esencial. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Alfonso Pérez de la Osa, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Parece mentira, pero todavía hay pleitos coloniales en América del Sur. Son vestigios de un proceso de colonización, de pactos que se incumplieron, de fronteras y líneas puestas arbitrariamente y de laudos arbitrales sospechosos. Quizá no estaríamos hablando de estas cuitas si el territorio del que vamos a charlar, del tamaño de Túnez, que se disputan Venezuela y Guyana, no estuviera bendecido por petróleo y otras materias primas valiosas. Es por eso que ambos países siguen disputándose el Esequibo y para entender algo mejor qué pasa allí en pleno 2025, hemos llamado a Román Ortiz, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Román, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Las líneas cambiantes de Schönbrunn, el laudo de 1899 con un juez ruso cuestionable, el acuerdo de Ginebra del 66. Este territorio ha sido históricamente, Román, objeto de disputa entre Venezuela y Guyana. ¿Qué es lo más relevante para ti de esa controversia y de hitos claves que han marcado la evolución hasta lo que tenemos ahora? ¿Qué crees tú que está en el meollo de cómo se puede resolver todo esto? Hombre, yo creo que hay ahí dos temas, digamos. Uno más general, propio de América Latina, y es que en América Latina hay una tendencia a que las disputas fronterizas se eternicen. Es decir, es una región que, a diferencia de Europa, que digamos ha pagado un precio tan grande por las disputas fronterizas entre sus miembros, que ha decidido históricamente cerrarlas, si exceptuamos, estoy hablando evidentemente de Europa Occidental, no así de Europa del Este, donde tenemos ahora una guerra de agresión por parte de Rusia, ¿verdad?, contra Ucrania. En el caso de América Latina hay una tendencia histórica que esas disputas permanecen en el tiempo y los países no son capaces de resolverlas. El otro punto que es clave aquí es que, como tú mencionabas, es un territorio, no solamente el territorio, sino las aguas jurisdiccionales adyacentes, lleno de materias primas, digamos, particularmente petróleo, pero no solamente petróleo, también oro y diamantes. Y evidentemente el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, que está en una situación económica desesperada, pues evidentemente quiere, digamos, crear una situación en la que pueda acceder a esos recursos. Y en consecuencia está tratando de mantener activa la disputa por ese territorio y, si es posible, crear un incidente que le permita controlarlo, ¿verdad? Al final, la posición con la que afrontan este conflicto ambas capitales es distinta, ¿no? Tú has perfilado la de Maduro, parece que la de Guyana va más en la sensación o en el enfoque de pues que decidan las instituciones internacionales. ¿Cómo perciben, cómo se diferencia esa percepción de las respectivas capitales respecto de la disputa? Hombre, yo creo que como tú mencionabas y como hablábamos antes, Venezuela básicamente para el régimen de Maduro es una apuesta, digamos, por la supervivencia económica, particularmente después de que los Estados Unidos haya cancelado definitivamente los permisos para que las petroleras occidentales puedan trabajar en territorio venezolano. Para Guyana es un asunto de supervivencia nacional, es un asunto existencial. Yo creo que vale la pena señalar que el Esequibo, es decir, el territorio que está en disputa, equivale aproximadamente al 70% del territorio nacional guyanés. Y no solamente eso, sino que es un país que ha vivido en una situación económica de pobreza y que ahora por primera vez ve una oportunidad histórica para dar un salto adelante, para de alguna manera convertirse en un foco de prosperidad en el Caribe, y se encuentra con que tiene un vecino que, en términos, aunque económicamente quebrado, en términos militares y demográficos, es mucho más poderoso, que amenaza su propia existencia. Es decir, si Venezuela recuperase la ocupación del Esequibo por Venezuela, equivaldría a la destrucción de Guyana, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para la estabilidad de América del Sur? En la geopolítica regional, ¿cómo afecta? ¿Qué papel está jugando Brasil? ¿Cómo se gestiona? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones aquí claves, digamos, y es que efectivamente el conflicto entre Venezuela y Guyana se ha convertido en un foco donde, digamos, que queda inserto en la competencia de grandes potencias a escala global. ¿Y por qué señalo esto? Señalo esto porque Guyana es un aliado de Occidente. Guyana tiene unas estrechas relaciones con los Estados Unidos. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio estuvo recientemente visitando la capital, Georgetown, y además tiene una relación estrecha con el gobierno británico. Hay que recordar que Guyana es una antigua colonia británica. Pero por el otro lado, Venezuela tiene el respaldo, y un respaldo que se ha manifestado recientemente con la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Estos días en Moscú tienen el respaldo de Vladimir Putin. En consecuencia, digamos, ahí tenemos un enfrentamiento y tenemos, como tú señalabas, el caso de Brasil. Brasil está intentando mantener, digamos, hacer cuadrar un círculo muy difícil de cuadrar,
y es, por una parte, proteger la integridad territorial de Guyana, porque evidentemente Brasil está a favor del mantenimiento del statu quo fronterizo, al mismo tiempo prevenir de alguna manera que crezca la influencia de los Estados Unidos en la región a través de Guyana, porque Brasil quiere de alguna manera convertirse en la potencia hegemónica de América del Sur, y por otra parte no romper sus vínculos con Venezuela, que está tomando una posición crecientemente agresiva contra Guyana. Ese es, digamos, el laberinto donde está en este momento atrapado la diplomacia brasileña de Lula da Silva, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjate que el asunto es un conflicto fronterizo entre dos países, aparentemente en un rincón del mundo que no mucha gente, digamos, está pendiente de él, y sin embargo es parte, digamos, de un juego geopolítico mucho más grande, ¿verdad? Román, con ese escenario que nos has dibujado, ¿cuáles son los riesgos reales, en tu opinión, de una escalada militar en la región? Si hay factores disuasorios, porque evidentemente sabemos que hay un desequilibrio muy claro entre ambos países, pero también hay apoyos distintos de ambos países. ¿Crees que pueden llegar al enfrentamiento? Bueno, hay un riesgo real, ¿verdad? Yo creo que hay que descartar la posibilidad de una invasión a gran escala, digamos, del Esequibo, básicamente porque Venezuela no tiene la capacidad, ¿verdad? Más allá de que Venezuela, digamos, tiene una superioridad militar muy grande, hay que recordar que Venezuela aproximadamente tiene una población de 25 millones de habitantes y Guyana tiene una población de unos 800.000. Esto solamente para dar una idea de la diferencia, de la brecha, ¿no? Uh-huh. Entre los dos países. Pero más allá de eso, lo que sí es verdad es que Venezuela está acumulando algunas capacidades militares en la frontera y que lo que podríamos tener en el futuro es un intento venezolano de crear un incidente fronterizo para forzar a una negociación sobre el territorio. De alguna manera, entonces, lo que tendríamos es, existen posibilidades reales de que haya algún incidente de carácter híbrido. Hay que recordar que tenemos unas elecciones muy pronto en Venezuela, en el cual el gobierno venezolano va a escoger mandatarios regionales para un estado fantasma que ha creado en el Esequibo como si fuera parte del territorio venezolano. Es decir, los venezolanos van a escoger mandatarios para un territorio que pertenece a otro país, ¿verdad? Mandatarios regionales mandatarios regionales. Entonces, está creando de alguna manera la narrativa para, digamos, generar ese incidente híbrido y forzar una negociación que evidentemente por razones muy lógicas el gobierno de Guyana se opone, y en realidad la comunidad internacional, ¿verdad? Porque la frontera que existe hoy entre Venezuela y Guyana, más allá de que al gobierno venezolano no le guste, es la frontera internacionalmente reconocida, y cualquier acción contra esa frontera es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Si te pido en 30 segundos una reflexión sobre cuál es, en tu opinión, el escenario futuro más probable, ¿qué me dices? Pues en 30 segundos te diría que vamos a ver más fricción en la frontera. No vamos a ver una escalada militar a gran escala, pero vamos a ver más incidentes, vamos a ver más desgastes y vamos a ver a las grandes potencias, Rusia por un lado, los Estados Unidos por otro y Brasil desde luego, estar más pendientes de lo que pasa en la frontera. O sea que un foco más de tensión a la larga lista que existe ahora mismo en el escenario internacional. Y lo que nos demuestra, Román, lo que apuntabas tú en una de tus respuestas, que ni siquiera un lugar escondido para muchos habitantes del mundo está alejado o está desconectado de todos los equilibrios geopolíticos globales. Al final aquí es todo un conjunto y por eso hay que hablar de todo y hay que ampliar bagaje cultural, geopolítico y geoestratégico. Román Ortiz, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos tratado sobre la tensión entre India y Pakistán. Hemos hablado de la proyección de la Unión Europea a través de Francia hacia el Pacífico, donde se dirime el futuro del mundo. Y hemos visto las interrelaciones geopolíticas incluso en un pequeño territorio en disputa en América del Sur. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sí, mañana más.
¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Soy Cristina, de Higo de Gredos, en El Raso. Iberaval ha sido un apoyo financiero clave para el avance de nuestro negocio y el proyecto cooperativo que lo impulsa en el sur de Ávila. Iberaval, financiación empresarial. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.